Y estamos, como les dijimos, con el congresista Yehude Simon, que ayer puso a hervir los rumores de una ciudad adicta a las bolas y chismes mucho antes de que alguien hubiera soñado en la palabra Twitter o en las redes sociales. El caso es que ayer, durante el día, en la tarde, florecieron las teorías más descabelladas, algunas de las cuales se aproximaban a la ciencia ficción. Y como ustedes han visto, buena parte de los titulares de la prensa de hoy se refieren a lo mismo, desde Bomba o Bamba hasta que sueltan el mega psicosocial, en fin. Y aquí está el autor del Twitter original con nosotros. Yehude Simon, debo decirlo, es un político que ha tenido una carrera sumamente interesante y poco común dentro de la política nacional. Como ustedes saben, empezó en la izquierda, bien en la izquierda, ha estado en la cárcel varios años acusado por terrorismo, ha sido presidente regional, la región de Lambayeque, creo que fue uno de los primeros, si no el primero, en ganarle al APRA en elecciones departamentales, regionales. Ha sido, después de eso, primer ministro en el gobierno aprista y es ahora congresista nuevamente, de tal manera que, digamos, es una carrera variada en posiciones, en lugares, en circunstancias y a través del espectro político. Buenos días, Yehude. ¿Cómo está, Gustavo? Gracias por la presentación, porque me da tranquilidad, por lo menos para saber de que soy lo suficientemente serio para decir las cosas como se vienen y esperemos respuestas prontas. Bueno, como hemos dicho, ayer pusiste a hervir los rumores con este Twitter en el que hablaste sobre el hecho de que se viene una bomba. ¿Por qué de una vez no terminamos con las especulaciones y nos cuentas cuál es esa bomba y cómo llegaste tú a conocer los mecanismos supuestamente explosivos de la misma? A ver, ponemos las cosas en orden, ¿cierto? O sea, ¿qué cosa es lo que busco? Lo que busco es que el gobierno, el Ejecutivo, corte algo que se viene diciendo en embajadas, los medios de comunicación. Hace poco una revista incluso sacó una entrevista al hermano del presidente, insinuando, ¿no es cierto?, que el presidente tendría un hijo que no sabemos si será verdad o será mentira, pero esto no es alimentado. ¿Refieres al presidente Ollanta Humala? Así es, ¿no? Pero además, tú recordarás cuando es entrevistado el expresidente García, saca un hijo no reconocido, entonces ahí podría haber una hilación, ¿no es cierto? Que ya no sería de caso de congresista Tejada, sino podría ser el propio presidente Humala. Algo sabe García sobre eso, ¿no? Claro, entonces pero estas especulaciones vienen de hace mucho tiempo en embajadas, políticos, incluso medios de comunicación que lo dicen. O sea, eso es un poco como crónica de una muerte anunciada. Todo el mundo lo sabe, menos el presidente. Cuenta la crónica. Entonces, ¿Cuál es el rumor? Yo venía recibiendo eso. ¿Cuál? Que el presidente podría tener un hijo extramatrimonial. Bueno. Eso podría, ese comienza un rumor. Un segundo rumor. Le ha pasado a otros presidentes. Exactamente, pero. Me parece que el anterior. Sí. Claro, exactamente, ¿no es cierto? Sí. Lo segundo, comienzan a hablar de que aparentemente habría habido una reunión. Pues es bueno que se sepa la verdad, pero y donde aparentemente se produciría una separación entre el presidente Humala y la señora Nadine Heredia. ¿Verdad o mentira? ¿Como resultado de eso? Como resultado de eso. Y tercero, lamentablemente ayer Chejade, ¿no es cierto?, anuncia la campaña de Nadine Heredia como Partido Nacionalista. Y cuarto, viene el tema de la mega comisión. Entonces, tú entenderás que todo esto polariza al país, y si no se aclara, la situación va a ser bien complicada. Entonces, a ver, de nuevo, para ver si entiendo. Sí. El rumor que te llegó a ti es de que el presidente de la República tendría un hijo extramatrimonial no reconocido y que como resultado de ese hecho haciéndose público se produciría una separación
en el matrimonio del presidente de la República con su esposa, la señora Nadine Heredia, y que eso estaría vinculado de alguna forma con la megacomisión y con el inicio de la campaña electoral. ¿Es así? O sea, hay dos hipótesis, pues, ¿no? Que esto nazca en el tema de la megacomisión para decir, oye, mira tu casa, ¿no? Mira tu techo, que es de vidrio igual que el mío. O sea, que eso lo diría García. Aparentemente eso podría provenir por ahí. Y lo otro es, yo preparo la campaña electoral con Nadine, y entonces ahí tienes las dos posibilidades. Pero esto, Gustavo... Pero, ¿y qué? Digamos, inventar un hijo extramatrimonial para hacer posible una campaña electoral. Aparentemente, como te digo, esto se habla en todo lugar. Y entonces... Pero no tiene, es un rumor, es decir, no es una información correcta, corroborada, que tú tengas. Bueno, yo te puedo decir de que la persona que informa lo que está pasando es una persona así de entera confianza, que sabe perfectamente, no lo puedo dar su nombre porque evidentemente en el momento que me lo comunica, lo primero que me comprometo es no decir exactamente esto, pero esto... Pero tiene una vinculación aprista, ¿verdad? Tiene vinculaciones de todo lado, porque no te olvides de que nuestro país está infiltrado en todo lado de toda gente. Ya, pero digamos, por supuesto de que no voy a hacer ninguna pregunta que pueda llevar a la identidad de la fuente informativa, pero digamos de que hay una conexión aprista por parte. No voy a mencionar eso. Lo que te puedo decir es que es bueno, por el bien del país, por el bien del Ejecutivo, por el bien del propio presidente, que corte estos rumores que se vienen, que no son rumores, que se han salido publicados en los medios de comunicación. Tú eres periodista y lo sabes perfectamente. Por ejemplo, en una revista de La Verde salió publicado, ya se mencionaba esto del presidente y un hijo o una hija, sabe Dios. En un medio de comunicación nacional, diario, también aparece esto. Entonces, más la información que se tiene, evidentemente es grave. Pone en peligro, mira, fíjate, no es un afán de asustar, sino es un afán de decir, se viene un proceso electoral 2014-2016. Omar Shehadeh menciona que la primera dama empieza una campaña o empieza un recorrido por todo el país, y que evidentemente con los rivales que se tiene, con la oposición que se tiene, con un país polarizado, esto alimenta más esta situación. Reitero la pregunta que te hizo Romina. Cuando tú escuchaste esa información, sí, ¿buscaste corroborarla, ver si era correcta o no era correcta, o se trataba de un mero rumor, de un mero chisme? Ya no es un rumor, fíjate, no es un rumor, lo que no escucha Palacio o lo que ha estado alimentado hace mucho tiempo, sí. Y la persona que informa no es un rumor, es una persona que muy seria. Pero con algún elemento real, con algún elemento que te permita suponer que es así. Esta es una ciudad, tú eres provinciano como lo somos todos, pero tú sabes perfectamente que esta es una ciudad de chismes, que esta es una ciudad de rumores, y que, como he dicho, con frecuencia son rumores que se aproximan a la ciencia ficción. Entonces, uno escucha, sobre todo en un trabajo como el nuestro, escucha todo de todos, o de muchos, por lo menos todo el tiempo. Y a ti te parece responsable, si eso no estaba corroborado, lanzarlo, hacer una especie así de perifoneo a través del megáfono nacional, que significa un Twitter tuyo, que casi da por hecho lo que aparentemente no es más que un rumor. Bueno, pero en todo caso, yo asumo la responsabilidad de lo que dije en función de que la persona que me lo dijo es una persona que no miente, y que debería, y yo creo que en aras de acallar esto, el presidente debe aclararlo. Si es un rumor, si solamente es un rumor, acallaría todos los chismes o todas las versiones que se dan en embajadas, en medios políticos, incluso mira, periodísticos. Yo te puedo decir, hay medios de comunicación que están haciendo una investigación y que llegan con abogados, en estudio de abogados, que es donde se están manejando esta situación. ¿Y por qué lanzaste tú ese rumor? Además, lo que pones es que se viene una bomba política. Sí. ¿Por qué fuiste tú? Además, esta bomba se viene, pero ¿la vas a publicar tú? ¿La vas a sacar tú como una denuncia? ¿O es que la va a sacar un medio de comunicación? ¿Cómo va a ser esto? Porque no hay una explicación clara, y además, teniendo en cuenta el contexto, es que definitivamente, si tiene que ver algo con el presidente de la República, ahora lo que hay en debate por estos días, por esta semana, es justamente una investigación sobre García y sobre su gobierno. Entonces, por eso te pregunto, en ese momento, ¿por qué sacaste tú? Porque si mañana se viene... premier del gobierno aprista. Claro, porque si viene mañana justamente esta investigación de la megacomisión, ¿no es cierto? Hay que evitar
hay que evitar de que, para evitar este debate, ¿no es cierto?, salga ese tipo de cosas y no sean aclarados a tiempo. ¿De acuerdo? O sea, si esto viene por el lado del APRA, el presidente debe ponerle punto final a todos estos rumores, que todo el mundo lo dice, por favor. Todo el mundo lo menciona y sería terrible que justo cuando venga este debate se mencione este tipo de cosas y explote antes de tiempo. En cambio, si esto el Ejecutivo aclara, esto no es cierto y se acabó. Y queda como un chisme, pero no te olvides de que hay muchas investigaciones que se están haciendo y que sería peligroso que se diga en el momento que debe debatirse una investigación que estamos de acuerdo que se investigue. Pero tú estás diciéndolo como si tu propósito hubiera sido desactivar un rumor. Y el hecho concreto es de que al hablar sobre una bomba política que hará remecer el país, lograste el efecto exactamente contrario, de que se desatara especulaciones alarmadas en absolutamente todo sentido, que de acuerdo con lo que escuchamos ahora, no tiene ninguna relación con el nivel de conocimiento comprobado y corroborado que habría sobre esto. Entonces, te pregunto, ¿con qué tú tomaste la decisión de escribir el Twitter con el texto que llevó? ¿Te fue sugerido de alguna manera? No, yo te digo una cosa, para aclarar. Sí. Si hay alguna insinuación de que yo tenga alguna relación con el presidente García o favorecer a APRA, te digo absolutamente no. Es más, en la comisión, en la investigación con los colegios emblemáticos, a mí se me coloca como, por haber sido primer ministro, como parte de la responsabilidad. Y yo he dicho que me investiguen. O sea, yo no me corro a ninguna investigación, y si hay que denunciar, que se denuncie y se haga. O sea, yo creo que todo hombre público tiene que estar sujeto a las investigaciones. Por lo tanto, yo no avalo a que no se vea el trabajo de la megacomisión. Al contrario, a mí me parece correcto que la megacomisión trabaje, pero lo que yo no quiero es que esta megacomisión o este debate que se viene sea opacado por acusaciones de ese tipo. En ese sentido, pues yo digo que el Ejecutivo aclare para que se acabe con estos rumores que te digo que incluyendo familia del propio presidente de la República como su hermano lo han dicho. Pero eres tú quien ha avivado el debate o quien ha avivado el caso, porque definitivamente eran rumores o habrá salido en algún medio, pero finalmente eso no ha trascendido. Son rumores que han salido publicados en los medios de comunicación. Ya, y entonces, ¿no te parece que si tú querías sacarlo a la luz pública, la forma responsable de hacerlo era haciendo una investigación como para poder tener datos fehacientes? Y lamentablemente no puedo mencionar la persona que... Sí, pero estamos claros de que la persona o la fuente que te dio esa información no te proporcionó ningún dato corroborado, sino sencillamente lo que acabas de decir. No puedo hablar más de lo que te estoy diciendo, por eso que digo. O sea, que, sostienes de lo que has indicado sobre el contenido de la bomba es correcto. ¿Sostienes o afirmas de que en efecto? Lo que yo te afirmo es lo siguiente. Porque hay dos elementos de la información. Sí. Primero, un hijo extramatrimonial del presidente de la República, que es una posibilidad, y no veo tampoco personalmente en qué afectaría eso en caso de darse la gobernabilidad del país, excepto de ser un incidente que en lo personal podría tener momentos duros, y en segundo lugar, sobre el hecho que podría producirse una separación, un divorcio en la pareja presidencial para iniciar una campaña política. Eso, me imagino, tiene que ver con lo que pasó en Centroamérica, de una campaña presidencial. ¿Te suena mínimamente coherente? ¿Te suena mínimamente lógico? ¿Tú crees que no? O sea, no es una cuestión de fe. Si yo recibo una información de esa naturaleza y veo delante a una familia que en forma muy clara ha estado junta durante todos estos años y a quienes atacan políticamente precisamente por el hecho que parecen estar hasta demasiado juntos, lo mínimo que haría sería hacer una investigación. La cantidad de informaciones que nosotros recibimos, que suenan totalmente verosímiles y que algunas veces lo son, en muchos casos resultan no serla, es altísima. Si nosotros sobre cada rumor, así que aparentemente es interesante, nos lanzáramos a publicar, pues obviamente habría escándalo tras escándalo, día de promedio, y luego rectificación tras rectificación.
Entonces, por supuesto, considero que lo mínimo que uno puede hacer cuando le dan una información, un chisme de esta naturaleza, ante una cosa tan importante que concierne a la presidencia de la República, que concierne a la próxima campaña, que concierne todo el trasfondo que tú has estado hablando, mega comisión, etcétera, es corroborarlo, investigarlo. Yo reitero, ¿no? La intención es que esto no se produzca. De acuerdo. Y creo que... Ni el negocio, ni el reconocimiento. Evidentemente, porque hay un proceso electoral de por medio, pues. Tú entenderás. O sea, lo ideal es que se aclare algo, por favor, Gustavo, se aclare algo que tú dices es un rumor, pero es un rumor que ya no lo conoce la clase política, es un rumor que se da en los medios de comunicación y un rumor que el pueblo va conociendo, ¿no es cierto? Y si se aclara, se acabó todo, para felicidad a todos. Pero bajo el supuesto que sea verdad y que el presidente tuviera un hijo extramatrimonial, ¿de qué manera podría, según tu parecer, afectar la gobernabilidad del país? Afectar la gobernabilidad del país si se produce encima lo segundo. Pero un divorcio entre una pareja presidencial se puede desencadenar por muchos motivos. No necesariamente que... Lo ha dicho muy bien, el caso de García. Lo que ha dicho muy bien. No, pero no hablemos de García porque García es totalmente diferente. En la imagen del presidente Humala... Y se reconoció y se separó. Escúchame, la imagen del presidente Humala es la imagen de un presidente con una familia feliz, ¿no es cierto? Bien manejado. Y lo que se reclama es que la señora Nadine, con todo el derecho que tiene, con todas las capacidades que tiene, simplemente no entre en un proceso electoral, porque si no se produciría lo mismo que estás diciendo tú. Y entonces los rivales del presidente comenzaron con toda esta situación de lo que aparentemente podría significar la campaña electoral de la señora Nadine Heredia. ¿Y tú crees que no sería una bomba que el presidente o la señora Nadine se separen? Sería una noticia sin duda resonante por muchísimas razones y sorprendente, como suelen ser ese tipo de noticias, pero de nuevo, yo te digo, no creo que ni siquiera una revista dedicada al chisme hubiera sacado eso, una portada y hablando de una bomba, sin tener un mínimo nivel de verificación o de corroboración, excepto lo que te diga gente supuestamente informada. Y naturalmente, en ese contexto, con un político veterano, cuajado, que ha pasado por todas, como tú, no te sentaste a pensar un poco antes sobre toda una serie de mecanismos alternativos a soltar este tipo de cosas en la forma en que lo hiciste, que como te digo, tuvo exactamente, si lo que tú querías era desactivar, si lo que tú querías era que se saliera a aclarar, el efecto fue exactamente lo opuesto, es decir, de que se desató. Ha habido una especie de fuegos artificiales de rumores en Lima al respecto durante todo el día. Y aparentemente se trataba solamente de este rumor, ¿verdad? Bueno, yo creo que finalmente el deseo que se tenía o que se tiene es que se aclare todo esto. No la veo así como tú la ves. O sea, la idea ha sido justamente que se ponga tranquilidad al país, que el presidente aclare una situación que uno dice rumores o chismes, pero que se da con muchísima fuerza. Y lamento si es que el efecto ha sido el contrario. ¿De acuerdo? O sea, el presidente, la señora Nadine y los congresistas saben perfectamente que mi tarea siempre es de ayudar. Y yo sí creo, honestamente te lo digo, sí creo que si no se produce una aclaración que debió hacerse hace mucho tiempo atrás para parar todo este tipo de rumores, estamos mal, ¿no? Tenemos muchos problemas y se pueden aprovechar de muchos de esos problemas. Creo que el presidente debió decir esto. Imagínate que la relación matrimonial de la presidencia sea como una buena parte de matrimonios normales, más o menos felices o no tanto, con sus problemas, desavenencias eventuales y todo esto. Uno va a salir a estar diciendo todo el tiempo, no estamos a punto de divorciarnos, porque por el hecho que pero es la campaña electoral, pues, Gustavo, tampoco si eso se aclara queda completamente transparente. O sea, el gobierno tiene muchos rivales. Sí, pero que yo sepa, hasta el momento en que saliste tú,
y salvo esa insinuación medio elíptica del expresidente García, nadie había tocado el tema. ¿O quién lo había hecho? Excepto, digamos, alguna cosa por ahí, pero lo que están esperando no es tocar el tema ahora, se lo están esperando tocar el tema en el momento oportuno. El momento oportuno va a ser cuando haya los debates. Y entonces se va a perder el sentido de los debates para poder decir las cosas que se están diciendo ahora. ¿Y quién va a tocar? ¿Quién iba a tocar el tema o quién iba a sacar el tema en el momento de los debates? En todo caso ya no puedo decir quién o no quiénes, pero lo que te digo es que esta información se recibió, esta información se dio y creo que es bueno que se aclare. Porque si Nadine Heredia se va a separar o no se va a separar, que es problema de ellos, no es decisión de ellos. Pero si esto significa empezar una campaña electoral, ¿no es cierto?, no sería nada bueno para el país. Y no sería nada bueno no porque la señora no puede ser buena presidenta, sino porque no se está hablando con claridad. Que se hable con claridad, que se digan las cosas claras, y entonces ya eso termina pronto. Pero si no se dice, ¿qué vamos a esperar? Y por eso escribiste sobre la bomba que va a reventar. Porque pero el concepto, nadie discute de que es en la política, como en los demás quehaceres humanos, es bueno hablar con claridad. Así es. En términos casi siempre. Pero de ahí a soltar el Twitter de ayer, la bomba política que hará remecer el país. ¿Tú crees que si esto es cierto? Sí, a ver, si es cierto, vamos a decir, mañana aparece esto, si dice, bueno, pues como tú bien lo dices, el hecho de que tenga un hijo extramatrimonial es tan natural o tan normal en los presidentes. El presidente a Toledo le hicieron la vida imposible durante tantísimos años por no reconocer a la hija, ¿no es cierto? Ahora entonces esto... Cuya existencia era patente, ¿no es cierto? Y estaba en los medios. García salió a reconocer públicamente lo que tenía cuando resultó inminente que iba a salir en la prensa, y lo hizo a su manera, a su forma. Así es. Pero en este caso, ¿qué cosa había? Bueno, pues excepto algún rumor por aquí, algún chisme por allá. Bueno, sí. ¿Y por qué no se paran esos chismes si se dice de una vez esto? Lo que pasa es que además parece que desde hace algunas semanas están las campañas de hijos no reconocidos, que además empezó todo con García y con el rumor o lo que deslizó en la primera entrevista que tuvo Beto Ortiz en el Canal 2 sobre un hijo no reconocido y no habló del político. Y luego salió esta campaña contra Sergio Tejada. Que no era para él, sino era para el otro, seguro. Pero que además no era verdad, lo que no era correcta la información que iba a salir. No era verdad, pero es que la puntería no iba para ahí, sino iba para el otro lado. Además, como tú lo has mencionado hace algunos minutos, estás tú inmerso en esta investigación que tiene entre manos la mega comisión. Claro, pero que va a ser debatido dentro de pocos días o semanas en el Congreso. Yo no tengo ningún problema en investigaciones y voy a votar a favor de las investigaciones. ¿Me entiendes? O sea, el problema no es personal. Pero cuando viene lo otro, sí es un tema de país. Y el tema del país significa, oye, entramos a un proceso electoral, nos separamos, etcétera, etcétera. Que se aclare. ¿Por qué somos tan hipócritas? A ver. ¿Por qué todo el mundo lo dice y por qué no se aclaran las cosas? ¿Por qué somos tan hipócritas? Vamos a buscar de responder esa respuesta después de este breve corte. Son las 8:36 de la mañana y proseguimos la entrevista con el congresista Yehude Simón. La bomba, en realidad, no reventó. Y ya hemos visto de qué se trataba. Para quienes están recién entrando al programa, que deben ser pocas personas, puesto que me imagino que la mayoría ya lo ha hecho desde antes, el rumor que ayer estuvo hirviendo en Lima sobre la base del Twitter que escribió Yehude Simón sobre una bomba que iba a remecer el escenario político nacional, se circunscribe al rumor de que el presidente Ollanta Humala tendría un hijo extramatrimonial no reconocido, de un lado, y del otro lado, que o por causa de ese supuesto hecho, o por estrategia de campaña, se iría a producir una separación o un divorcio de la pareja presidencial. ¿Hecho corroborado? No. ¿Hecho que de uno u otro modo haya sido producto de una investigación? No, es
producto de una cantidad de chismes e insinuaciones, algunos de fuentes más informadas, otras fuentes menos informadas, que están dando vueltas en los mentideros políticos, y también de alguna insinuación que habría hecho el expresidente Alan García recientemente. De eso hasta este momento se ha tratado todo. Entonces, Yehude, en esas condiciones yo te preguntaría ahora, ¿consideras que desde el punto de vista de la redacción del Twitter metiste la pata o no metiste la pata? Mira, yo te digo lo que se dijo, ¿no? Próximas horas o días podría producirse una bomba que remecería el país. Ojalá sea un rumor. Ojalá solo sea un rumor lo que se pone, ¿cierto? Y se dice, la bola crece y vamos a ver qué pasa. Y después pongo, si no suelto la oportunidad para que de ser cierta, el responsable pueda meditarla, ¿de acuerdo? Y de no ser cierta, que le da tranquilidad al país. O sea, lo que se está diciendo es de que esto que todo el mundo conoce, simplemente sigue alimentándose, y lo van a decir en el momento que de repente vengan las investigaciones. Entonces, esto significa que quien sabe que están diciendo estas cosas, debe poner punto final. Y de no ser cierto, todos felices, pues. O sea, yo sería el más feliz de que esto no sea cierto. Pero y si es cierto, que se aclare. Sí, pero... Entonces, mira, por la forma de la redacción, ¿metiste la pata o no metiste la pata? Si la redacción no es buena, por lo menos el fondo es lo que se buscaba. Estamos discutiéndolo, pues. Estamos, en efecto, discutiéndolo. Y como sabes perfectamente, no solamente la política nacional, sino la política en el mundo entero, de una u otra manera, tiene como factores súbitos la introducción de asuntos pélvicos dentro del debate. Recientemente en Francia, y las historias conocidas sobre los devaneos venéreos de Kennedy, por ejemplo, entre muchos otros, son recontra conocidas. Digamos, en el régimen anterior no han faltado, en el régimen previo menos aún. Entonces no habría en eso ninguna cosa en particular. Por supuesto, tienen un efecto, lo tienen. Pero de ahí a poner en riesgo el Estado de Derecho, de ahí a poner en riesgo el gobierno, la gobernabilidad de la nación, a menos de que alguien tenga un colapso psicológico, pues hay una tremenda distancia. Y el hecho concreto es de que tu Twitter, y creo de que si hiciéramos un rápido análisis estilístico nos daríamos exactamente cuenta por qué, no desactivó, sino hizo reventar la ola de rumores. Entonces, claro, es perfectamente legítimo, por ejemplo, hablar sobre temblores en un país sísmico como este, ¿no es cierto? Y decir de que pues es posible que en cualquier momento haya un temblor. Pero si en un teatro alguien empieza a decir temblor, puede haber un temblor, el contexto es completamente diferente. No sé, porque se puede producir, en este caso afortunadamente lo único que se produjo fue un chismorreo desenfrenado. Entonces, de nuevo, ¿no consideras que metiste la pata? Bueno, lo que pasa es que, Gustavo, todo el mundo tiene que analizar de acuerdo a lo que cree, pues, ¿no? Yo creo que de repente la palabra bomba asustó. ¿Y no te parece que esa palabra en un país como el Perú, que ha pasado por lo que ha pasado, tiende a asustar? Pero para algunos, por ejemplo, muy bien. Escúchame, para algunos, por ejemplo, poner una bomba significaría que el divorcio del presidente, pues sí. Porque eso significaría que todo lo que dicen, oye, Nadine va a ser candidata a la presidencia de la República, lo cual no lo prohíbe la Constitución, etcétera, etcétera, permitiría que ella sea candidata, y evidentemente muchos sectores se sentirían que se aprovechó el cargo para hacerlo. Entonces, se repetiría la experiencia de otros países. ¿No crees que lo más responsable, además eres congresista de la República, has sido primer ministro del gobierno pasado y antes presidente regional, lo correcto hubiera sido corroborar la información, además a través de distintos canales, con ministros conocidos, con otros congresistas de la bancada nacionalista, y luego de eso, si tenías la información corroborada y era correcta y tenía una relevancia política importante, ver de qué manera salía eso? ¿No te parece que mejor es prever antes que lamentar? No, porque, digo, de nuevo, lo mismo que te indico, a nosotros nos llega todo el tiempo una cantidad espectacular de rumores, y buena parte, y junto con los rumores, inteligencia, información, que estamos al 95-98% seguros de que es correcta. Y sin embargo, mientras no exista una corroboración fehaciente,
no la sacamos. Bueno, porque obviamente la responsabilidad de poner en circulación informaciones que pueden afectar la reputación de la gente. ¿no? Y la vida, el destino, los bienes, procesos, en fin, es una tremenda responsabilidad. Entonces, así como tenemos todo el derecho a una expresión libre y a poderla sacar adelante, a la vez tenemos el deber, en el periodismo, creo yo, en la política también, en la política es uno de los sitios donde menos se respeta, de buscar de que las informaciones que uno lanza sean informaciones que tengan base, de que tengan una averiguación, comprobación, investigación, corroboración, antes de salir a la luz pública, porque ahorita la siguiente bomba podría ser sobre las avionetas, las supuestas avionetas de tipo María. Y no dicho por uno, ¿no? Y no dicho por uno, sin duda alguna. Pero, de nuevo, se puede decir 80.000 cosas. Te puedo hablar yo también sobre el vuelo misterioso para la entrevista de García en su primer periodo con Abderramán El Asir en Luxor. Mientras uno no tenga una idea clara y con una comprobación clara de lo que se habló, lo que se dijo, los resultados, aunque tengas una información con una inteligencia muy, muy precisa, uno obviamente no debe no debe proceder a sacarla en público. Tanto periodistas como políticos tenemos en ese sentido una responsabilidad importante. Por supuesto, ya está lanzado, ya está dicho, y creo yo de que si es que el gobierno tiene algún reflejo, ha de responder de una manera o de otra. Personalmente, y esto ya lo digo mucho más como ciudadano, como persona, a mí me parece descabellado, francamente estúpido, de algunos suponer de que una pareja que tiene hijos pequeños, que los está criando, que se ha hecho, va a divorciarse, va a ser un divorcio para que una persona que ha sido además sometida a un ataque constante se presente a una cuestión tan incierta y que sería atacada desde el comienzo para una candidatura presidencial. Me parece, a mí, desde el punto de vista de la lógica, descabellado y hasta estúpido. Pero naturalmente en política los acontecimientos están llenos de decisiones descabelladas y estúpidas, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Por eso es que es bueno que se aclare, para la tranquilidad de todos. Ahora, Yehude, tú mencionaste hace ya buen rato que has investigado por la megacomisión. Además del informe de los colegios emblemáticos, ¿estás mencionado en algún otro informe? No. ¿Y cuáles son los cargos? Haber firmado lo de los colegios emblemáticos, sí, punto. O sea, no, yo no estoy en el tema de los narcoindultos ni ese tipo de cosas, ¿no? Es haber firmado el declarar estados colegios emblemáticos y dicho que me parece muy bien que se investigue. O sea, no, y es un proceso que seguramente no va a ser aprobado, supongo yo, y si será aprobado no me va a correr, lo reitero. O sea, lo que te quiero decir lo siguiente: no tengo ningún vínculo con el APRA, no tengo ningún vínculo con Alan García. Cuando fui primer ministro lo que hice fue ayudarlo, y es evidente que si hay algún acto de corrupción, no voy a avalar nada de eso. O sea, y también te digo, durante todo este periodo yo he votado en muchos momentos difíciles para el gobierno con el grupo parlamentario Gana Perú. Es más, te lo he visto en el tema de el voto de confianza al gabinete. La primera persona finalmente en decir se dio una elección y votó a favor del gabinete fui yo. O sea, no tengo ningún interés en hacerle daño a nadie, pero sí tengo el interés en de que se aclaren las cosas por el bien del país y por el bien del propio gobierno. Tú, ya que has hablado de esto, tú fuiste premier durante un tiempo que no fue 11 meses, 10 meses, sí, claro, así es. Y terminó en medio del desastre político que fue Bagua. Si tuvieras que resumir tu experiencia de haber trabajado como primer ministro del gobierno aprista, sobre tu relación con García, con los otros ministros apristas, ¿cómo lo recuerdas y cómo lo plantearías? Porque entiendo que sobre eso no has hablado mucho. Mira, tú recordarás que yo he sido, lo has dicho bien, un presidente regional con muchísima aceptación, con algunas intenciones de ser candidato a la presidencia de la República, pude ser candidato, pero cuando se presenta este caso de los petroaudios, etcétera, el país entra en una crisis y la mitad del Perú se ha tomado en el sur. Y Alan García lo que busca es una persona de izquierda o una persona que pueda ser dialogante para poder ayudar. Y de ahí la decisión es ayudar al país, no ayudar a Alan García. ¿De acuerdo?
Mi experiencia fue... Y ahí te propuso... Claro. Y ahí te propuso... Porque tú, a pesar de la relación difícil que habías tenido con él, tu relación con García fue dialogante. Fue dialogante, además. Llegamos a tener mucha amistad cuando él gana y cuando me ayuda con el hospital regional, con el proyecto Olmos, como me ayudó Toledo. O sea, con el presidente Toledo también tuvo 5%, 6% de aceptación y lo apoyé en todo a Toledo, porque yo creo en la gobernabilidad y en la democracia. Y cuando estuvimos en el gabinete de García, ciertamente había gente que no me pasaba en pintura y había gente que estaba a mi lado. No te olvides que cuando yo me presento... no te puede pasar bueno, ya lo conversaremos en el momento oportuno. Pero este es un buen momento, este es un excelente momento. Y no te olvides que cuando yo me presento, el gabinete quiere ser cuestionado, no había un solo aprista. Hay una foto histórica en el Comercio donde yo estoy defendiendo lo que estaba haciendo y no había un solo aprista en el Congreso. Yo digo, si no les interesa, yo salgo, yo no tengo ningún interés en ser primer ministro. O sea, lo que pasa es que la gente olvida pronto. Y mi relación con García terminó buenos términos, de manera civilizada y se acabó y punto. Es más, yo ¿cómo se llama? Te lo reitero, no me he vuelto a reunir con el presidente García hace muchísimos años. Pero cuando eras primer ministro, ¿tenías algún manejo sobre el gabinete? Sobre pero los por cierto, no te olvides que yo lo saqué a Villanueva, a Valdivieso. Sí, claro. No, lo saqué y... No, son otros los que han sacado a Villanueva. Claro, son otros. Y hemos rechazado eso también. Pero Valdivieso, por ejemplo, Valdivieso viene de México y me atreví a decirle, bueno, ya no va, porque estaba retrasando toda la inversión para los gobiernos regionales. Es más, yo llevé a la ministra Arauz, contra la voluntad, a firmar el acuerdo para eliminar los decretos que afectaban a los hermanos amazónicos, los hermanos nativos. Entonces, mi relación no fue muy buena, pero tuve la personalidad y de poder decir las cosas. Y el presidente respetó, el expresidente García respetó. Tú, mientras fuiste premier, ¿tu relación con el presidente García fue buena? Fue buena, sí, hubo una buena relación, por cierto. ¿Tú sentiste que él respetaba los conductos de toma de decisiones entre presidente y premier? Hubo una o dos cosas que no nos pusimos de acuerdo. ¿Cuáles? Evidentemente no la voy a decir, ¿no? Pero no veo esa evidencia. Pero el 90% de las cosas fueron respetadas. O sea, una relación es como una familia, como tú lo dices, ¿no? Hay cosas buenas y cosas malas. Pero lo que te debo decir que todo lo que se hizo se respetó, por lo menos conmigo. ¿Y con qué ministros eran con los que te llevas mejor? Con Óscar Ugarte, con Carlos Leyton, con un ministro de Trabajo que ellos tenían, o sea, con algunos de ellos. Con los menos conocidos. Con los menos conocidos, sí. ¿Y con Meche Cabanillas qué tal era tu relación? Hubo una relación amical, por cierto. No, o sea, no. Y cuando se aproximó lo de Bagua, considerando quién eres tú, tu pasado, tu trayectoria, y tú ¿estuviste de acuerdo con el desenvolvimiento de los acontecimientos? ¿Qué pudiste hacer al respecto? No te olvides que yo dialogué casi 30 y tantos días con Pizango y hacía todos los esfuerzos para que esto se acabe de la mejor manera posible, y lamentablemente las dos partes yo tenía pues halcones por todo lado. O sea, mi error, si tú dices cuál fue mi error no fue no ir a la zona, porque si hubiera ido a la zona no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces hay gente, como en este gobierno y en otros gobiernos, que dicen hay que poner orden como sea, o que sea hay que disparar. Yo tuve conflicto con Rafael Rey, que pedía de que cuando hay conflictos de toma de carretera la policía puede disparar a matar. ¿Eso pedía Rafael Rey? Claro, eso hasta públicamente lo dijo, ¿no? Que tiene que disparar, tiene que defenderse. Decía, pero eso va a significar que muerde a alguna gente, ¿no? Entonces, no, el ser primer ministro no es fácil. Y más aún, Lapra no es mi partido. Pero Tomás, tú aceptaste la decisión de la intervención a la fuerza. Yo lo que acepté es, a pedido de los presidentes regionales que no le llegaban los alimentos, que habían bloqueado la carretera, de que en función de la Constitución se ponga orden, se desaloje las carreteras. Y es más, lo que pedimos es de que no se lleven armas mortales para poder evitar cualquier muerte. Eso tiene que estar grabado. Y esa fue mi posición. O sea, y se pedía constantemente, oye, hay que hacer que se anulen los artículos que afectan a los hermanos amazónicos. Pero un gabinete no es homogéneo, pues. No es homogéneo. Ahora, ¿tú no tuviste entonces mayor control sobre la planificación operativa? No, de ninguna manera. O sea, sí, definitivamente no. Yo no... ¿Y eso no consideras de que fue un error tuyo, el no haber buscado tener un mejor conocimiento? Creo que el error mío fue no haber ido a la zona como siempre he ido yo, en medio de todos los conflictos. No te olvides que estuve en Sicuán y estuve en diversos lugares donde las papas quemaban y nunca pusimos a la policía, pero yo fui a hablar con la masa. Si tú me dices, si ya no se puede retroceder, pero si retrocediera, no hablaría con Pizango en Lima, sino me hubiera ido allá a hablar con los hermanos nativos, ¿no? Lamentablemente
contra mi historia fue que no lo hice, pues. Contra mi historia fue que no lo hice, ¿no? Y ahí terminó todo. Y ahí terminó en forma tan trágica. Tan trágica para la policía y para los nativos. Por supuesto. ¿No? Para ambos sectores. Y ahí terminó tu carrera como premier. ¿Y cuál es el futuro político? Claro, pero fíjate, terminé mi carrera como premier, pero quiero decirte, durante toda esta carrera, mira, revisa cuánto fue mi aceptación, que fue siempre superior al 30%, y tuve que reencontrarme no solamente con premier, sino con la carrera política, porque he visitado la zona varias veces. Entonces, ahí estamos ahora, ¿no? ¿Y cuáles son tus perspectivas ahora desde el Congreso? Desde el Congreso, terminar el Congreso, estamos participando como Partido Humanista, participando en el proceso electoral con rostros nuevos, ver la posibilidad de cuánto sacamos en este proceso y ver el 2016, que veremos qué cosa puede suceder. ¿Todavía no tienes un plan determinado? No, todavía es muy temprano, pero lo que te voy a decir es de que no va a haber ninguna alianza con ningún partido que hicimos anteriormente, ¿no? O sea, definitivamente que queremos ocupar el centro de la política y estamos en ese esfuerzo. ¿Tú te sigues considerando un político de izquierda? Absolutamente, pero no de una izquierda antigua, sino de una izquierda muy moderna, ¿no? Que significa sí avalar la necesidad de la inversión privada, pero también avalar la presencia de un Estado un poco más fuerte. Cuando te ves a ti mismo en el futuro más o menos inmediato y el inmediato cercano, ¿piensas en tu proyección política en términos regionales, volver a ser presidente de la región, o en términos nacionales? No, ya yo creo que en el caso de mi región, Lambayeque, que cumplí siendo presidente regional 2 veces, tú lo has dicho bien, hicimos las obras que nunca se hicieron, y creo que hay que dar la oportunidad a los nuevos líderes. Yo me veo siempre como presidente o como en parte del Partido Humanista, como escritor, como ideólogo, y en el proceso electoral olvidarnos de alguna candidatura en el Congreso de la República. ¿No vas a ser candidato nuevamente al Congreso? Por ahora, si tú me preguntas en este momento, lo peor que me puede pasar es querer ser candidato al Congreso de la República. Lo peor que te podría pasar, sí, incluso más que hacer twitters inmeditados. Definitivamente. ¿Sí? O sea, ¿tanto te has disgustado ser congresista? Es la segunda vez que soy congresista y me siento atrapado, ¿no? Me siento atrapado porque lo mío es ser ejecutivo. Y entonces, en función ejecutiva, ¿cómo te ves? ¿Como candidato a presidente de la República o te vas a meter a negocios privados en alguna corporación? No, yo de negocio privado no me hables nunca en mi vida de participar en negocios privados. Yo no soy empresario, yo soy político. No tengo un solo negocio privado. Y a mí me pueden investigar... Bueno, eso, por descarte, no va dejando muchas alternativas, Yehude. Sí. Si no vas a volver a la presidencia regional, no voy a volver. No quieres volver al Congreso. Y, sin embargo, quiere ser ejecutivo, no ideólogo, sino ejecutivo, quiere decir de que tenemos ya un precandidato a la presidencia de la República anunciado ahora. Dos hipótesis, ¿no es cierto? Sí. Una de que de todas maneras de no seguir en el Congreso de la República, no ser candidato, seguiré siendo parte del Partido Humanista como ideólogo y escribir, que es lo que me gusta a mí. Y la otra hipótesis es que... escribir twitters, entre otras cosas. De repente, pregúntale tú a un miembro del ejército, de la policía, que entre en la carrera militar o policial, qué es lo que quiere ser. Y ustedes van a decir que queremos llegar a ser generales. Sí. Entonces, yo en la política, pregúntale a un político lo que quiere hacer después de haber pasado todo lo que pasó en su vida. Entonces, presidente de la República. Es una hipótesis, que uno quiere ser presidente de la candidato a presidente de la República o presidente de la República. Pero uno tiene que pensar su realidad, cuánto plata tienes para ser candidato a la presidencia de la República. Porque hoy en día todo el mundo lo que busca es billete y las ideologías han pasado a un segundo plano. Y entonces, ¿cuál es tu segundo escenario? Mi segundo escenario, según las circunstancias que se presenten, poder ser candidato a la presidencia, por supuesto. ¿Ya? Si es que se presentan las condiciones adecuadas para pisar la realidad. ¿Te sientes capaz de hacer una buena presidencia? De ser te lo puedo asegurar que si yo fuera presidente de la República, me sentiría muy capaz de poder gobernar un país que necesita no solamente experiencia, sino que necesita ser mirado como país. Y mirar, por cierto, a los pobres, que necesitamos que dejen de ser pobres. ¿Y en medio de todas tus actividades presidenciales, seguirías escribiendo el Twitter? Evidentemente, aclararía las cosas. Aclararía las cosas. O sea, no estarías ofreciendo bombas. No esperaría que las cosas crezcan, y cuando van a reventar, recién aclararlas. Dicen que lo peor que puede pasar a un político es esperar la última hora para poder aclarar las cosas, y creo que hay que hacerlos a tiempo para poder tranquilizar al país. Bueno, me temo que ya debemos irnos. Ha sido una entrevista muy interesante con el congresista Yehude Simón.
Ya sabemos lo que había respecto al Twitter sobre la supuesta bomba informativa. Ya estamos informados. Romina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti también. Muchísimas gracias a nuestro entrevistado, Yehude Simon, quien además ha anunciado sus intenciones de precandidatura o de candidatura presidencial. Es periodista, ¿ves? Si es que reúne los fondos. Y yo me despido de ustedes. Mañana va a estar Glatzer Tuesta nuevamente y volveré en algún momento cuando Glatzer vuelva a viajar. Que les vaya muy bien, muchos saludos a todos y hasta cualquier momento.